Hola, Hola. hoy vamos a hablar de cómo estás comprometida con tu negocio, si estás comprometida solo de palabra o también con tus acciones. Hola, bienvenida al podcast de Germinando Rural. Este es tu espacio donde ser, disfrutar y conectar. Acompáñanos y tómate un ratito para disfrutar con nosotros. Somos Regina, Geno y Manu y hablamos sobre emprender, estilo de vida slow, vida rural y mucho más. Ponte tus auriculares, apaga el mundo y conecta contigo. Cuando decides montar tu negocio, pues siempre tomas una serie de decisiones que no te afectan solo a ti, sino que afectan pues, a todas las personas que conviven contigo, ¿no? A tu familia, también a la gente con la que te relacionas, ¿no? Entonces, es importante saber qué compromiso y que analices qué compromiso tienes real contigo y con tu negocio, pues por ejemplo, ¿no? Porque cuando decides emprender, pues imagínate que estás trabajando y dices, bueno, pues voy a dejar de trabajar, si decides dejar de trabajar, ¿no? Voy a dejar de trabajar para emprender un negocio y el dinero que tenía yo ahorrado, que había ahorrado con mi trabajo, lo voy a invertir en ese negocio, ¿no? Pues si tu compromiso real contigo está flaqueando, ¿qué pasa? Que a lo mejor estás invirtiendo dinero en un negocio, cada mes estás invirtiendo dinero en montar un negocio en el que tú no estás poniendo toda la carne en el asador. Porque aunque tú creas que sí la estás poniendo, como no estás comprometida realmente desde dentro y desde tu mentalidad y desde tu corazón con el negocio, estás dejando que te venzan muchas cosas, ese negocio puede llegar a tambalearse, ¿no? Mira, es que la mentalidad es imprescindible en un emprendimiento, ¿no? Porque un emprendimiento al final es muy sufrido, ¿no? O sea, conlleva hacer constantemente sacrificios, dejar de hacer muchas veces cosas que te hacen ilusión o que te gustan por seguir con el emprendimiento o por seguir trabajando, ¿no? Entonces, la mentalidad es clave. Si tienes... Y por ejemplo, justamente lo que más le afecta son pues los autosabotajes que te haces, ¿no? Eso es una cosa que daña muchísimo el emprendimiento. Por ejemplo, si tienes miedo a salir en redes sociales y dices y lo que vas haciendo es aplazar, bueno, ya me crearé la cuenta, bueno, ya publicaré, bueno, ya me haré el calendario de publicaciones. Incluso autoconvencerte de que en realidad las redes sociales no son importantes hoy en día, ¿no? Incluso convencerte de decir, bueno, pero hay muchas otras formas de ganar dinero o no es tan importante, ¿no? Pero igual que te hablo de las redes sociales, te hablo, por ejemplo, si tienes yo qué sé, imagínate que tienes un negocio en el que necesitas hablar con personas o hacer entrevistas o contactar a puerta fría, me lo estoy inventando, ¿vale? Sí, o cerrar clientes, ¿no? Claro, cerrar clientes. Si tú eres una persona a lo mejor pues muy, muy introvertida, una persona que le cuesta, ¿no? Empezar con eso, que simplemente no sabes de ventas, ¿no? O que sabes de ventas pero crees que no sabes porque tienes ese miedo o esa mentalidad de no, yo no soy suficiente, yo no valgo, yo no... Y al final lo que vas haciendo es aplazar y rellenar el tiempo de tu emprendimiento, ¿no? Pues imagínate que eres pues lo que tengo más cercano, ¿no? Una empresa que hace formaciones. No, voy a hacer esta formación aún más específica, más completa, no es que no es suficientemente completa, no sé qué. Te vas llenando de una serie de tareas que pueden ser realmente infinitas por evitar hacer esas tareas que son fundamentales para tu emprendimiento y que te da miedo hacer, o que te da miedo o que tienes una serie de bloqueos mentales que no te lo permiten, bueno, que no te lo permiten, que como no te los trabajas, no te lo permiten, o tienes un montón de tareas, ¿no? que no te gusta hacer y dices, bueno, pues voy a seguir con esto, que es que esto... Que no te digo, o sea, no te estoy diciendo que lo hagas conscientemente, sino que te dejas llevar. Sí, o cosas como, por ejemplo, que sacas un producto y no lo promocionas lo suficientemente bien porque en realidad piensas que,
estoy mirando el de este otro y el de este otro es mucho mejor. Claro. Siempre estás comparándote, pensando que lo de los otros es mejor, que todo viene de un problema de autoestima o de no soy suficiente o de autoexigencia, de perfeccionismo. Todo eso son cosas que es necesario tratar porque ¿qué pasa? Que al no promocionar tu producto, ese producto no se va a vender, te estás autosaboteando porque lo que estás es convenciéndote de lo que ya creías, que es que tu producto no es suficientemente bueno. Y en realidad no se ha vendido porque tú no lo has promocionado bien, ¿no? Porque como no creías en él y no creías en ti misma, no lo has promocionado lo suficientemente bien, ¿no? Eso no quiere decir que cualquier cosa que uno saque sea buena, sino que porque efectivamente hay unas maneras de comprobar y hay unos test para comprobar que ese producto interesa, que ese producto es bueno. Pero yo digo, teniendo un producto bueno, puede llegar a convertirse en un producto que no se venda por problemas de mentalidad del emprendedor, Sí, ¿no? pero es que en una empresa hay dos cosas fundamentales relacionadas con lo que estamos hablando. La primera es que el fracaso es lo que más hace avanzar una empresa. Entonces, tienes que sacar ese producto o que hacer esas acciones que te da miedo hacer, porque tienes que fracasar o tienes que ver cosas que no funcionan, porque si no tu empresa no va a mejorar. Sí, es cierto. Y la otra cosa es que en una empresa es necesario que pases a la acción. Entonces, por ejemplo, un problema que yo he visto mucho con personas que son perfeccionistas y al mismo tiempo tienen miedo, ¿no? Es que se quedan todo el rato en el plano teórico. No, es que no controlo todavía suficiente sobre ventas, no es que no controlo suficiente sobre marketing, es que no sé suficiente sobre empresa. No, lo que necesitas es coger esa teoría, llevarla a la acción y aprender por experiencia. Y lanzarte a ello, sí. Porque efectivamente es extremadamente importante formarse, pero parte de la formación es la parte práctica, es la parte de aplicar esas cosas que estás estudiando, entender cómo se aplica eso a tu empresa, entender cómo afecta, ¿no?, esa teoría y que la teoría no es rígida, o sea, siempre se tiene que amoldar a tu empresa, a tu emprendimiento, a la idea que tú tienes de tu proyecto, ¿no? Entonces, y eso es todo pura mentalidad, que si no pasas a la acción, si no superas esos miedos, esas limitaciones, esos pensamientos que tú tienes que te impiden hacer lo que quieres hacer, tu empresa no va a avanzar. Claro. Sí, lo que decías de antes del fracaso me parece muy interesante, porque es verdad que aquí en España, estoy hablando, se nos educa siempre en el colegio y en todo para tener éxito. Sí. Y el fracaso casi se penaliza. Sí. Y en realidad el fracaso es el mejor maestro. Claro. Entonces, nos hemos acostumbrado a ocultar nuestros fracasos, a avergonzarnos de nuestros fracasos, a tener un terror, que ya no miedo, terror a fracasar. Y es lo que tú dices, el fracaso es el mejor maestro para un emprendedor. De cada cosa que haces mal, puedes sacar miles de consecuencias positivas. Claro. En aprendizaje. Y son cosas que si tú sabes aprovechar esos fracasos y sabes darles la vuelta, vas a lograr mejorar mucho tu producto, vas a lograr mejorar mucho tu empresa y vas a lograr avanzar más, ¿no? Entonces, en eso yo creo que sí que tienes razón, que esos son los miedos, los miedos son lo que más tenemos que trabajar en nuestra mentalidad, aparte de por supuesto, las habilidades, ¿no? Pues que decías antes de ser capaz de expresarte bien en público o ser capaz de hacer una llamada a un cliente y saber responder a sus objeciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que ir acostumbrado, o sea, tú puedes aprender mucha técnica y muchas habilidades que si tu mentalidad no lo acompaña, no sales para adelante, ¿no? Mira, a mí, por ejemplo, una de las cosas que pensé, ¿no?, y que me ha ayudado muchísimo a ver que necesitamos, ¿no?, superar esos bloqueos, que necesitamos superar esos miedos, es que tú como emprendedor o como emprendedora ya has asumido el riesgo más grande que podías asumir, que es perder tu estabilidad laboral, perder una entrada segura de dinero y poner en riesgo tu patrimonio. Entonces, si ya has asumido el mayor riesgo que podías asumir, que realmente son esos,
no tiene sentido hacer peligrar esa apuesta, ese riesgo que has asumido, ¿no? Hacerlo peligrar por tus miedos. Porque es que realmente tu empresa necesita, o sea, tu emprendimiento necesita que lo superes para que salga adelante y que esa apuesta, ese riesgo que has asumido, tenga sentido. Entonces, si no estás dispuesto a ponerlo todo, a superar tus miedos, a enfrentarte a esos bloqueos que tienes, no arriesgues directamente. Claro. Si ya has asumido el riesgo, ponlo todo. Supera tus miedos, supera tus bloqueos, ponte delante y decir, si es esto lo que tengo que hacer, hago esto. Claro. Y sí, me da miedo. Y la primera vez lo vas a hacer mal. Claro. Y te va a salir mal. Y la vas a cagar y lo que quieras. Claro. Pero es que todo el mundo la caga al principio, todo el mundo lo hace mal al principio, todo el mundo le sale mal y incluso prácticamente todo el mundo ha hecho el ridículo alguna vez. Claro. En alguna cosa que ha hecho relacionada con su emprendimiento. Claro, Sí. Entonces, es simplemente ponerte en esa mentalidad de decir, ya he asumido el mayor riesgo que podía asumir. Lo único que me queda es avanzar y no dejar que estos miedos pequeños que tengo, estos bloqueos que tengo, me lleven y tiren por la borda todo lo que he puesto. Claro, ¿y cómo cambias esa mentalidad, no? ¿Cómo cambias esa mentalidad? Yo pienso que es una cuestión de estar evaluándote a ti mismo constantemente, ¿no? Claro. O sea, decir, esto es como cualquier cosa de desarrollo personal, ¿no? Como cualquier tipo de desarrollo personal. Tú, cuando crees que has superado una cosa, te vuelve a aparecer. Te vuelve a aparecer la misma cosa profunda de una manera con una cara diferente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, que como emprendedores necesitamos, por supuesto, formarnos en mentalidad, analizar muy bien, ser críticos con nosotros mismos. No tenemos que decirle a nadie lo que pensamos. Simplemente tenemos que estar con nosotros mismos, pues con la formación que cojamos o leyendo libros o como sea, haciendo nuestro autoanálisis de qué miedos tenemos, de por qué me estoy autosaboteando, qué me está pasando, ¿no? Y yo creo que es una evaluación que tenemos que hacer regularmente. Claro. Porque es verdad que unos miedos se manifiestan de una manera al principio, entonces es muy burdo y es muy fácil verlo, y después se vuelven a manifestar de una manera más sutil, porque yo creo que los miedos realmente nunca los vencemos. Los miedos aprendemos a reconocerlos, a convivir con ellos y a actuar a pesar de ellos, ¿no? Claro. Eso. Claro, o sea, lo que tienes que hacer tanto con los bloqueos como con los miedos es encontrar tu forma de lidiar con ellos. O sea, una persona que le cueste hablar en público, una persona que le tenga miedo a hablar en público, cada vez que salga a la tarima le va a dar ese miedo de, ay, si hago el ridículo, ay, si me quedo ronco a mitad, ay, y si me trabo, ay, y si... Por supuesto, lo que tiene que encontrar son técnicas o formas de hacer que ese miedo no le bloquee, ¿no? Pues ya sea, pues hay gente, por ejemplo, que tiene rituales antes de salir, hay gente que lo que hace es llevarse objetos que le dan confianza, hay gente que a lo mejor lo hace, pues, en el caso concreto de hablar en público, pues a lo mejor tomándose sus pausas para respirar, para no dejar que la ansiedad les coma. O sea, soluciones hay muchas. Lo que sí que tienes que hacer es primero hacer un análisis de qué es lo que te está pasando, saber, ver qué pues por ejemplo, si ves que llevas a lo mejor 3 meses aplazando el empezar a vender. Pues decir, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué llevo aplazando esto 3 meses diciendo no es importante, no es importante, no es importante, si la venta es lo que me trae el dinero? Claro. ¿Qué está pasando? Entonces primero analizarlo, ver qué es el... O sea, cuál es la causa raíz, ¿no? El origen, claro, sí. Claro, cuál es la causa raíz. Y después, claro, hacerte, pues ir haciendo pruebas e ir viendo
qué es lo que a ti te funciona mejor para solucionarlo. Claro, porque efectivamente es ir aprendiendo técnicas por un lado y por otro lado generar la confianza profunda en ti que necesitas para todo, ¿no? Eso, o sea, siempre vamos a trabajar la mente consciente y la mente inconsciente, ¿no? Por supuesto. Entonces, por un lado técnicas y por otro lado confianza en ti mismo y crecimiento. Confianza y crecimiento, porque cuando tú creces, tu empresa crece contigo. Claro, entonces, por ejemplo, por un lado tienes que trabajar la mente consciente y por otro lado la subconsciente. Entonces, bueno, tanto hay soluciones que puedes hacer tanto tú activamente, Claro. como cosas pues que es verdad que te tendrán que ayudar o te tendrán que mentorizar o te tendrán que dar unas ciertas meditaciones, unos ciertos trabajos del tipo que sea para ayudarte. Pero al final eso también es tomar acción y pasar a la acción. Claro, eso es parte de tu desarrollo personal, Claro. y es una manera de superar ese miedo, o sea, que el miedo no te bloquee. Efectivamente, o sea, pasar a la acción no es hacerlo solo. Eso es. Que eso también es un punto importante. Bueno, entonces, ¿cómo creo o cómo reafirmo ese compromiso, ¿no? Con mi emprendimiento, con mi negocio? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo primero es precisamente escribir ese compromiso, ese propósito, es decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te mueve, no? Sí, porque puedes haber dejado de pensar así, ¿no? Claro, entonces lo primero es escribir eso. Después ver si sigues pensando eso. O sea, si sigues pensando lo mismo que cuando empezaste con ese emprendimiento. Si sigues pensando lo mismo, pues ahí ya sí que te tienes que poner a escribir qué acciones voy a hacer para conseguir pues yo qué sé, que mi academia salga adelante. Sí, un análisis también un análisis serio de qué estás haciendo mal, ¿no? Claro, También, ¿no? O sea, tienes que hacer un análisis de qué estás haciendo primero, después de lo que estás haciendo. Bueno, de qué estás haciendo y de qué no estás haciendo. O sea, es decir, un análisis de qué es lo que hace falta hacer y de eso que hace falta hacer, qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo. Lo que no estoy haciendo, por qué no lo estoy haciendo y lo que sí estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o mal. ¿Vale? Y después, lo que tienes que hacer también es ver qué acciones voy a tomar para lo que estoy haciendo mal, empezar a hacerlo bien, y lo que no estoy haciendo, hacerlo. Claro. Vale. Y luego dices, vale, pero es que ahora a mí me ha salido que no me siento identificado con mi propósito. ¿Y qué haces en ese caso? Bueno, pues simplemente lo único que tienes que hacer es, pues, volver a ver qué es lo que quieres hacer. O sea, tienes que redefinirlo, tienes que volver a pensar, porque igual la idea que tú tenías de empresa o la idea que tú tenías de emprendimiento cuando empezaste, pues evidentemente, como todas las personas evolucionamos, vamos descubriendo cosas nuevas, vamos descubriendo nuevas formas, pues simplemente ha cambiado. Entonces lo que tienes que hacer es pues volver a pensar qué es lo que quieres hacer, redefinir ese propósito, redefinir ese objetivo en tu vida. Ya desde ahí volver a tomar las acciones. Sí, para no seguir así como un loco que como decidí esto, pues voy a muerte con ello. Claro, eso no, y ya no me hace feliz. Eso no tiene sentido. No, eso no tiene sentido. Es mejor virar la empresa, ¿no? Claro, o sea, tú lo que tienes que asumir, y que además es así en todos los emprendimientos, es que un emprendimiento es un... O sea, en realidad un emprendimiento no es una idea. Un emprendimiento es algo... yo diría es como una... Como una vida, ¿no? Algo que evoluciona. Claro, como una emoción en constante cambio, ¿no? Claro. O sea, tú lo que quieres es conseguir algo y lo que vas encontrando son diferentes soluciones para conseguir ese algo. Si ese algo cambia, tu solución, que en este caso es el emprendimiento, también cambia. O sea, que en ese caso redefiniría mi propósito. Entonces, simplemente redefines tu propósito, y una vez redefinido tu propósito, vuelves a hacer lo mismo que a los que les ha salido que sí, que es haces un análisis de qué tienes que hacer, qué es lo que ya estás haciendo, de lo que estás haciendo que estás haciendo mal, de lo que no estás haciendo porque no lo estás haciendo, y ahí ya lo que tienes que escribirte son las acciones que tengo que hacer. Eso es. Que, por ejemplo, es: voy a abrirme una cuenta de redes sociales, voy a publicar 4 veces por semana. A pesar de que no me guste, ¿no? Sí, claro, a pesar de que no me gusta, a pesar de que me dé miedo. Voy a, yo qué sé, voy a crear un producto y a venderlo
aunque me dé miedo hablar a puerta fría con clientes. O voy a conseguir, voy a buscar un closer que sea freelance, ¿no? Que pueda hacer las ventas por mí, porque para mí es un punto que veo que no soy productivo y que necesito dedicar mi tiempo productivo a las áreas en las que yo soy eficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero trabajar siempre con estrategia y con la mentalidad adecuada. Siempre eso surge de la mentalidad adecuada, ¿no? Eso es. Así que nada, ese sería el ejercicio principalmente. O sea, es un ejercicio muy sencillito, son 2 preguntas que te tienes que hacer y luego ya lo complicado, que es hacerte esa lista completa de las cosas que estás haciendo y que no estás haciendo y ya pues tomar las acciones, por supuesto. Claro, entonces como conclusión del podcast, ¿qué diríamos de esto? ¿Cuál es el compromiso contigo y con tu empresa, ¿no? Yo la conclusión es lo que te he dicho antes, que el mayor riesgo ya lo has tomado y que lo que tienes que hacer es superar esos bloqueos que te están parando, porque lo que están haciendo es que tires por la borda una acción valiente que tú ya has hecho. Entonces simplemente supera esos bloqueos, supera esos miedos y empieza a hacer lo que tu empresa te pide que hagas. Y vive como en constante análisis de tu mentalidad, ¿no? Vive analizando lo que... Descubre que te está frenando, lo que te ¿no? está frenando, porque cuanto más crezcas mentalmente, cuanto más crezcas internamente, más va a crecer tu empresa, más va a crecer tu emprendimiento y más va a crecer al final tu negocio y como va a crecer tu negocio, también va a crecer tu felicidad y vas a estar más cerca, ¿no? de ese propósito del que hablábamos. De ese propósito, sí, porque además, si no, que crezca el negocio sin estar conectado con tu propósito hace que la felicidad no aumente, ¿no? Entonces tiene que ir todo conectado, ¿no? Ya por último, diría también que asumas también que un negocio está en constante cambio, pero cambio que a veces pueden ser completamente abruptos, y que es una cosa que tienes que aceptar, igual que aceptas pues que te haces mayor o que pues te van cambiando los gustos y ya está. Entonces acepta ese cambio y amóldate a él. Bueno, pues con esto yo creo que hemos terminado, ¿no? Sí, yo diría que sí y nada, nos veremos ya la semana que viene probablemente. Nos veremos la semana que viene, esperemos que os haya gustado, haced el ejercicio que ha propuesto Manu, que yo creo que es un ejercicio muy sano y muy interesante. Y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Si te ha gustado, comparte. No te olvides de seguirnos en redes. Nos encontrarás como Germinando Rural en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Hasta la semana que viene!